Hola, hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Con ustedes otro espacio de tiempo latino. Y yo soy tu profesor de español o castellano, Miguel Ángel. Школа испанского языка с носителем. Maestro Miguel Ángel. Hoy nos encontramos en la comunidad de Perales de Tajuña, que se encuentra a unos 40 kilómetros al sureste de la Comunidad de Madrid, en la comarca de Las Vegas. Perales de Tajuña es una ciudad muy popular por los riscos de las cuevas que han sido inscritos en España como patrimonio nacional. Queridos estudiantes, hemos llegado al Centro de Interpretación de Risco de las Montañas y bueno, es para todos. He hablado con la compañera que trabaja y me ha dado permiso para firmar, así que podemos ver. Por si les interesa informar de la visita, porque claro, sí, porque por esta zona también hay mucho impacto con las cosas, se lo recogen. Aquí está Elma, que es la compañera que está al frente del museo, sí, del Centro de Interpretación del Risco de las Cuevas. Vale, entonces ella nos va a dar una explicación más o menos de la interpretación de las cuevas. Exacto. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, las cuevas parten desde la prehistoria hasta el siglo XX. Las casas cuevas, ¿por qué se ubican en Perales? Bueno, pues las especiales condiciones topográficas y litológicas del risco de Perales explican la elección de este lugar para la excavación de las viviendas cueva en Perales, desde la prehistoria hasta el siglo XX. Se trata de un monte de poca elevación, con el valle del río Tajuña al pie, formado por yesos y calizas terciarias con unos niveles de pluviosidad muy concretos que permitían habitar en las cuevas sin riesgo de filtraciones, inundaciones, hundimiento o deterioro por escorrentía. La característica más apreciada de estas cuevas, de este tipo de arquitectura subterránea, es su excelente comportamiento térmico frente a las oscilaciones del ambiente exterior. Desde las fuertes heladas... Voy a poner esto aquí para que se escuche mejor. Creo que se cayó. Desde las fuertes heladas invernales a los tórridos veranos. Y eso por esta parte. Y por esta parte nos encontramos diferentes elementos que se han encontrado en las cuevas y alrededor de las cuevas, por esa zona, como son vasijas, puntas de flecha, diferentes tipos de piedra, como estos que son como unos pesitos, esto que es como una brija que se llamaban así, y bueno, y se han encontrado por esta zona, y son, como pueden ver, muy antiguos, y eso por aquí, son restos arqueológicos. Y por este lado hablamos un poquito de los primeros pobladores. La utilización del risco lo usaban como lugar para vivir. Se remonta desde el Neolítico, en la época en la que pertenecen los primeros utensilios líticos encontrados en esta zona. Aunque no todas las cuevas habitadas aún se conservan en España, lo fueron desde la prehistoria, como ocurre con el risco. Por dentro se piensa que estaban así un poquito distribuidas, ¿no? Alguna especie de vestíbulo, alguna habitación que lo usaran como cocina, otro como habitación normal, como almacén. Así sería un plano general. Y los techos un poco como abovedados, diferentes formas. Y eso por esta zona. Más adelante nos encontramos la historia desertoria al pie del Risco, que es el uso de las cuevas del Risco en esa época romana. Está documentado gracias a la investigación arqueológica que ha descubierto cerámicas típicas de la época romana en las cercanías del Risco. En las trincheras del antiguo ferrocarril que pasaba junto a las cuevas, porque había un ferrocarril que conectaba varios pueblos, pues se encontraba.
También es verdad que grabaron varias escenas de diferentes películas, por ejemplo, el último ataque, los 7 días de Pekín y diferentes películas. Y según algunos investigadores, estas cuevas albergaron en la época de los caracitanos, una tribu carpetana en la que sí mismo el general Sertorio, en el siglo I a.C., sometió tras ordenar a sus tropas que levantaran mucho polvo que al ser arrastrado por el fuerte viento entró en las cuevas y claro, los moradores que vivían en las cuevas pues no podían respirar, se asfixiaban debido al humo de los que levantaban con los caballos y también que encendieron hogueras y ese humo pues les asfixiaba y no podían respirar. Entonces los lograron echar a los moradores que vivían en las cuevas a base de ingenio sin tener que usar la fuerza. Y aquí hablamos un poquito del risco en la época medieval. En 1882, cuando el artista Manuel Laredo exploró por primera vez las cuevas, encontró restos de haber sido utilizados en aquellos años. Por ejemplo, sus dibujos y sus descripciones fueron presentadas en la Real Academia de la Historia de Madrid en el mes de abril. Y por aquí pues, encontramos algunos de esos elementos. Por ejemplo, tenemos una cámara antigua que tiene que datar así como de la época de la Guerra Civil, pues muy antigua, 1940, algo así. Un diario antiguo de campo que data como del año 1906. Tenemos algunos pequeños dibujos, no se ven muy bien, que se pueden apreciar, ahí más o menos. Y por aquí pues tenemos dos antiguas fotos más de las cuevas, una antigua pala y un antiguo discurso de la Real Academia de la Historia. Y eso por este lado. Y por esta parte tenemos que se habla de una erosión y un desprendimiento que se desconoce la época en la que hubo un desprendimiento de una buena parte de la roca de la cara exterior de las cuevas. Cayeron al suelo, o al menos parte, pero no, sino que se interrumpió la comunicación que debió existir entre ellas. Pero bueno, hasta hoy en día ya no se ha vuelto a conocer ningún desprendimiento y se han conservado muy bien hasta en la actualidad. Pero sí es verdad que de aquí a un futuro, pues bueno, es un poco incierto y desconocido lo que pueda pasar, pero hoy en día se conservan muy bien. Y bueno, seguimos por otra zona, que tenemos unas casas cueva de otras culturas. Por ejemplo, tenemos en Turquía, Capadocia, todas estas cuevas, en Guadix, que está en España, estas cuevas, y en Túnez, en Manmata, como estas cuevas, con diferentes características. Por ejemplo, algunas pues tienen... ¿Esas sí. cuevas tienen algo en común con estas de aquí? Pues realmente no. ¿No? Yo creo que no, esto no lo han puesto porque son otras casas cuevas, pero para que conozcamos otras culturas, pero en común realmente no saca características. Estas, por ejemplo, en Túnez son más, como más en profundidad. Otras en Guadix son como que la característica así más principal que tienen chimeneas, la mayoría, como pueden ver. Y en Turquía, pues por ejemplo, las formas así tan como elevadas en pico, otras que son como más, parecen más actual de viviendas, que se podría perfectamente a lo mejor vivir, bueno, y diferentes características. Y eso por aquí. Y por aquí tenemos una maqueta que a escala de 1,25 del risco de las cuevas, que se ven diferentes proyecciones, tenemos 4 proyecciones de cómo pues, se piensa que se trabajaban, vivían un poco en esa época, ¿no? Cómo cocinaban y cómo sobrevivían, ¿no? Se pueden ver las 4 proyecciones, muy bien, para hacernos una idea. Ahora vuelvo a empezar, esas. No sé, eso. Creo que siento como hasta el ruido, ¿no? Se siente el ruido. Se siente como el ruido del pico, cómo movían las cosas. Se puede apreciar el ruido, sí. Ese es el pico, ¿no? Sí. Muy interesante. Y por allí tenemos otro. Y eso por aquí. Vale, y por aquí pues tenemos lo que se ve desde una cueva, desde el interior de una cueva, ¿vale? Lo que es un poco la comarca, el valle y todo.
Como pueden ver, pues todo lo que es el Tajuña, un poco todo el valle, como les digo, todo bioclimático. Y bueno, en esa época pues las cuevas se excavaban a golpe de pico con las herramientas habituales en el trabajo, que era el del campo, como son los picos, las azadas, los martillos, las palas, en fin, esas herramientas. Los terrenos estaban en gran desnivel, como es el Risco, pero la excavación fue directa y fue dejando un poco más el plano en vertical y un poco todo la fachada más reforzada y protegida. Y bueno, y el tamaño y la distribución de las casas cuevas pues también dependía un poco de las necesidades, ¿no?, de los habitantes en esa época, pero ya les digo, más o menos pues tenían alguna especie de entrada, cocina, almacén o 2 o 3 pequeñas habitaciones en las que habitaban. Y es un poquito por aquí. Y ya un poco más adelante encontramos diferentes herramientas que se han encontrado en la zona o en los alrededores, como por ejemplo son rastrillos, picos, azadas y eso, por ejemplo. Y esta cesta de esparto es porque aquí todavía en Perales se trabaja la tradición de seguir trabajando el esparto, porque por la zona de las cuevas hay mucho esparto. Entonces, bueno, pues el grupo espartero que tenemos aquí en el pueblo lo coge, lo fabrica, lo elabora tal, y hacen muchísimas objetos, muchas cosas, bolsos, bueno, cestas, de todo, hacen de todo, que se pueda imaginar. Sí es verdad que eso se ve menos. Yo estuve, había una fiesta, que hubo una feria y sí. me brindaron, había una sartén muy grande y era una comida con pan, migas. Sí. Sí. Y habían objetos que eran de esparto. De hecho, sí. Sí, eso le iba a decir que normalmente cuando, por ejemplo, aquí en la Semana Cultural o, por ejemplo, en Madrid, cuando has ido a la Feria de Fitur, cuando llevan el stand del sureste, que van los pueblos de Arganda, Morata, Perales, todos estos de aquí del sureste, pues llevan un stand, la parte de Perales, que es de que hacen esparto y se ve un montón de cosas que lo elaboran ahí en vivo y en directo, o sea, está muy bien, la verdad. Y aquí lo trabajan en talleres, por ejemplo, en el Centro Cultural San Blas, que está casi saliendo del pueblo, pues, bueno, está más o menos entrando, no sé si... Bueno, el caso es que ahí también hacen talleres para que la gente, pues quien quiera probar tal vaya para aprender, está muy bien, la verdad. Y eso está bien, que sigamos con las tradiciones, claro, y no lo perdamos. Por otro lado, tenemos unas primeras investigaciones de diferentes años, en 1880 de Ignacio Martín Esperanza, en 1882 de Manuel Laredo, en 1931 31 de agosto pues, del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, en 1982 bueno, y en otros años, que están aquí plasmadas de autores así reconocidos, que bueno, pues cuenta un poquito más información en artículos y de otros lugares relacionados a lo mejor con las cuevas. Y bueno, y por aquí pues tenemos un vídeo que va a empezar ahora de nuevo de la formación de las capas, para que nos hagamos una idea de cómo se formaban, ¿no?, en el Paleozoico, en el Mesozoico y en el Cenozoico. Pero bueno, primero empieza con unas imágenes de las cuevas mucho más de cerca, que parece que por el reflejo, no sé si... ¿Es el mismo vídeo que presentaste? Estas son imágenes, no, este es diferente, ahora le pongo el vídeo. Y se pueden ver un poquito más de cerca las cuevas. Y ahora pues viene el vídeo de otra vez de la formación de las capas, para hacernos una idea de cómo se formaban. Estas son imágenes así. Muy interesante. Había que tener deseo para hacer eso, ¿eh? Sí. Y bueno, y esto ahora el vídeo otra vez de la formación de las capas, ahora sí desde el principio, en el Paleozoico, en el Mesozoico y en el Cenozoico. Se veía ahí cómo se formaban. Se forma como una forma cristálica, parece cuarzo. Como si fuera cuarzo, sí, así, yeso, sí.
y otra vez las cuevas. Y por aquí pues tenemos otros elementos antiguos que se han encontrado, por ejemplo, como una brújula, que ya tiene como cristales porque como antes usaban mucho la proyección de la luz solar para pues, ubicarse y demás, pues bueno, pues eran de este tipo. Un mapa, yeso industrial, hemidritado, hidratado, que son diferentes, como de los que algunas estaban como formadas, ¿no?, que se han encontrado. Y como si fuera un microscopio, un aparatito que en esa época pues sería como en nuestra época actual un microscopio, que nos serviría para ver cosas en miniatura y diferentes elementos que quisieran investigar y ver más en profundidad, de cerca. Y eso por este lado. Y por este lado pues tenemos un poco otra vez formación de capas y etcétera, ¿no? El origen del risco, que dice que el lago que dio origen al risco de las cuevas era central, ocupaba más de 4.500 kilómetros cuadrados, era un lago hipersalino, muy poco profundo y no estaba comunicado con el mar. Y tenía pocos aportes de agua con sedimentos muy finos de las montañas circundantes y sales disueltas. Y luego habla aquí un poco del lago evaporado, que dice que la evaporación era el factor que marcaba la precipitación de las sales que más tarde se convertirían mediante la meteorización de la halita, que era sal común, glauberita, ternadita, anhidrita y magnesita, en los yesos secundarios que hoy vemos, distinguiéndose entre los macrocristalinos modulares y laminados. ¡Qué palabras! Y luego por aquí tenemos un poquito pues, la historia del risco otra vez, que dice que el risco de las cuevas de Perales de Tajuña comienza hace 20 millones de años en un lago con el depósito de sedimentos finos, evaporación y precipitación de sales. Con el transcurso del tiempo, estos sedimentos y sales precipitadas se transformarían en las arcillas y yesos que hoy podemos ver en el escaparate. Y aquí tenemos el periodo geológico, que está el Cenozoico, Cuaternario, Holoceno, Pleistoceno, Neógeno, Piloceno y Mioceno. En el Paleógeno, Oligoceno, Ecoceno y Paleoceno. Y los tipos de sedimentos o rocas que había, ¿no? Gravas, arenas, limos fluviales, las calizas, las arcillas, arsénicas, conglomeradas, calizas. Y dice un poco más de historia que durante la mayor parte del Mioceno la cuenca de Madrid es endorreica. En el Rambliense superior el centro de la cuenca estaba ocupado por una amplia zona cuyos márgenes se acumulaba depósitos salinos y evaporarse las aguas someras durante las épocas de sequía. Y durante la Aragoniense inferior, hace unos 17 millones de años, muchos años, se inició la elevación del sistema central, que a la erosión se producía principalmente durante las lluvias de verano, que dada la aridez del entorno arrastraban grandes masas de sedimento, formando lo que se conoce como abanicos aluviales. Y ya para terminar, hablamos un poco de que la humedad aumentaba en el Aragoniense superior cuando la zona inundada central crece y sus márgenes se cubren con una vegetación más abundante. Durante el Vallesiense, hace entre 11 y 9 millones de años, el lago del agua dulce, que ocupa el centro de la cuenca, alcanzó su máxima extensión, pero en el Turolense, hace unos 8 millones de años, finalmente se abrió una vía de escape por donde desaguaba la cuenca, que le marcó la desaparición de este gran lago central. Y es un poquito por aquí. Vale. Tenemos esta imagen también que es muy llamativa, si quiere, del Risco un poco más de cerca, que se ve como también la carretera que conecta Perales-Tielmes, y para hacernos una idea de más de cerca de las cuevas. Y por aquí ahora ya le pongo el vídeo del Risco de las Cuevas. ¿Le voy leyendo lo que va saliendo en el vídeo? Vale, Risco de las Cuevas. Una historia que comenzó hace 20 millones de años. Ubicado en Perales de Tajuña, villa de origen medieval. Esa es la iglesia, que es de origen barroco igual, y todo medieval. Un poco el pueblo de Perales, el ayuntamiento de Perales de Tajuña.
Las Cuevas, un escarpe rocoso de 100 metros de altura y 500 metros de longitud, modelado por el río Tajuña durante miles de años. Habitado desde la prehistoria hasta la edad moderna, por generaciones dedicadas a la explotación de la fértil vega, emplazamiento probable de la antigua Caraca, asentamiento carpetano del siglo I a.C., situado junto al río Tagonio, conocido ahora actualmente como el río Tajuña. Más de 70 cuevas distribuidas en 5 niveles. Hoy se conservan algunas estancias interiores, se conectaban por el interior. Sí, algunas sí. Una red de túneles, rampas, pasarelas y escaleras las comunicó. Las que no se podían acceder interiormente, pues tenían otros medios para acceder a ellas. Columnas, bancos corridos, pasares, hornacinas y ribocos aún son visibles. Abandonado por causas naturales, declarado Monumento Nacional en 1931, bien de interés cultural en la actualidad, constituye hoy un desafío para la geología y la arqueología. Su historia está por escribir. Школа испанского языка с носителем. Maestro Miguel Ángel. Gracias. Nada. Ahora le doy unos folletos para un poco de información sobre... Bueno, le damos la gracias a, ¿cómo me dijiste? Emma. A Emma por la explicación tan linda y explícita que ha hecho para nosotros. Espero que os guste. Sí, si quieres le puedes mandar un recuerdo a los ucranianos. Sí, bueno, pues espero que todo esté bien y que, bueno, pues les guste nuestra historia de Perales, que son muy conocidas las cuevas, el Risco de las Cuevas, y bueno, y ojalá pues animen a visitarnos algún día, si se da la ocasión, y bueno, espero que les haya gustado mi charla, ¿no? Sobre el Risco. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. En la actualidad aún se conservan casas, cuevas de este tipo que son habitadas por españoles. Pero bueno, eso ya sería otra historia. Lo veremos en otro programa. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de poco en otro programa de Tiempo Latino. Espero haya sido del agrado de todos ustedes. Bueno, chao, hasta pronto. Estos folletos, un poco de información. Bueno, usted me ha dicho que viene de dónde viva, o bueno, seguro que lo conoce, ¿no? No. El restaurante San Tomás, es como si viniera de Arganda. Bueno, pues está ahí un poco escondido entre los árboles y llevando este flyer les hacen 15% de descuento en la cuenta. Bueno, entonces, Eso cuando vienes, por ejemplo, yo me bajé en el ayuntamiento, en la parada del ayuntamiento, vengo caminando por acá, por ahí está. Es que está como saliendo ya para Arganda, o sea, está aquí a mano derecha entre los árboles escondido. Está un poco ahí escondido, sí, está claro. Entonces, bueno, pues ya le digo eso.